Legalmente muerta. Capítulo 1. El certificado. Marta Ríos no tenía prisa aquella mañana. Era martes, uno de esos días que no parecen tener peso propio. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. El tipo de clima que no se recuerda después. Marta había salido de casa con los documentos justos en el bolso, sin revisar 2 veces, convencida de que el trámite sería rápido. Renovar el documento de identidad. Nada más. Había pospuesto la cita durante meses, como casi todo desde el divorcio. No por descuido, sino por cansancio. La vida, desde hacía un tiempo, parecía una sucesión de gestiones pequeñas que no llevaban a ninguna parte. El edificio del ayuntamiento olía a papel viejo y desinfectante. Marta tomó un número y se sentó en una silla de plástico azul, rodeada de personas que evitaban mirarse entre sí. El murmullo de conversaciones apagadas y el sonido intermitente de la pantalla, anunciando turnos, creaban una especie de anestesia colectiva. Cuando su número apareció, caminó hasta la ventanilla con una sonrisa automática. «Buenos días», dijo, deslizando los documentos por la ranura. El funcionario no levantó la vista de inmediato. Era un hombre de unos 50 años, gafas finas, camisa gris. Tecleó durante unos segundos, con la mecánica precisión de quien repite el mismo gesto cientos de veces al día. Marta esperaba. Pensaba en el café que tomaría después. En nada importante. Entonces el hombre se detuvo. No fue un gesto brusco. Fue más bien una pausa mínima, casi imperceptible. Un silencio que no estaba programado. El funcionario volvió a teclear. Luego frunció el ceño. Se acercó ligeramente a la pantalla. Marta sintió una incomodidad leve. Una señal que aún no sabía interpretar. ¿Hay algún problema?, preguntó con suavidad. El hombre levantó la vista por primera vez. No había sorpresa en su rostro. Había algo peor. Lástima. «Un momento, por favor», dijo. Se levantó de la silla y desapareció por una puerta lateral, llevándose los documentos. Marta se quedó sola frente a la ventanilla abierta. El murmullo de la sala continuó como si nada. Nadie parecía notar que algo se había detenido solo para ella. Pasaron 2 minutos, luego 5. El funcionario regresó, se sentó, respiró hondo. «Señora Ríos», dijo pronunciando su apellido con cuidado, «¿está usted segura de que no hay un error?». Marta sonrió con nerviosismo. «Bueno, para eso estoy aquí, ¿no? Para renovar». El hombre giró la pantalla ligeramente, lo justo para que ella pudiera verla. Allí estaba su nombre completo, su fecha de nacimiento, su fotografía antigua, y debajo una línea que no debería existir. Estado: fallecida. Marta sintió que el estómago se le hundía. Eso no puede ser. Balbuceó. «Estoy aquí». El funcionario asintió lentamente. «Sí», dijo. «Lo sé». Tecleó algo más. «Figura como fallecida desde hace 3 años. 17 de octubre. Accidente de tráfico». Marta negó con la cabeza cada vez más rápido. «Yo no tuve ningún accidente. Ese día estaba trabajando. Puedo demostrarlo». El hombre no discutió, no dudó. Simplemente observó la pantalla como si ella no estuviera allí. «Para el sistema, usted murió», dijo con una calma que resultaba insoportable. «Legalmente, no existe». Las palabras cayeron con un peso físico. Marta se apoyó en el mostrador. «Pero... pago impuestos. Tengo alquiler. Trabajo. Estoy viva». «No para nosotros», respondió él. Hubo un silencio incómodo. Marta sintió que la gente a su espalda empezaba a impacientarse. Alguien carraspeó. El mundo seguía avanzando. «¿Qué hago entonces?», preguntó, casi en un susurro.
El funcionario dudó por primera vez. Tiene que iniciar un proceso de rectificación, dijo. Pero debo advertirle que estos casos no son sencillos. ¿Cuánto tarda? El hombre cerró los labios. Meses. Años, a veces. Marta recogió sus documentos. Salió del edificio sin recordar cómo. La puerta automática se abrió y el ruido de la calle la golpeó de lleno. Caminó sin rumbo durante varios minutos. La ciudad era la misma de siempre. Personas hablando por teléfono, coches detenidos en semáforos, una vida completamente ajena a lo que acababa de ocurrir. Sacó el móvil y llamó a su jefa. No contestó. Intentó entrar en la app del banco. Error de acceso. Probó de nuevo. Cuenta no disponible. Un frío lento le recorrió la espalda. Marta se sentó en un banco. Miró sus manos, sus rodillas, su reflejo en la pantalla apagada del móvil. Estaba respirando, pensando, sintiendo. Y aún así, en algún lugar, un documento decía que llevaba 3 años muerta. Por primera vez, entendió que el problema no era demostrar que estaba viva. El problema era convencer a un sistema que ya había decidido que no lo estaba. Y cuando eso ocurre, la verdad importa menos que el archivo que la niega. Capítulo 2. La mujer que no existía. Marta pasó la noche sin dormir. No fue insomnio común, de esos que se combaten dando vueltas en la cama. Fue una vigilia forzada, como si su cuerpo se negara a descansar por miedo a que, al cerrar los ojos, desapareciera del todo. Cada vez que los párpados se le cerraban, la misma frase volvía a su mente. Legalmente, no existe. Al amanecer, salió de casa con la sensación de estar haciendo algo prohibido. Caminar por la calle le parecía ahora un acto casi ilegal, como si en cualquier momento alguien pudiera detenerla y pedirle explicaciones por ocupar espacio. El primer lugar al que fue su trabajo. Había faltado el día anterior tras salir del ayuntamiento, incapaz de explicar lo ocurrido por teléfono. Necesitaba hablar cara a cara, ver una reacción humana que contradijera la frialdad de una pantalla. Entró al edificio usando su tarjeta de siempre. El lector pitó en verde. Ese pequeño sonido le dio un segundo de alivio. Al menos aquí todavía existo, pensó. Subió a su planta, saludó a un par de compañeros. Nadie notó nada extraño. Marta se sentó en su escritorio, encendió el ordenador y respiró hondo. Intentó iniciar sesión. Error. Lo intentó de nuevo, convencida de que había escrito mal la contraseña. Usuario no encontrado. Sintió un nudo en el estómago. Se levantó y fue hasta el despacho de recursos humanos. La responsable, una mujer joven con expresión siempre cansada, la miró con sorpresa al verla en la puerta. Marta, dijo, dudando, pensé que ya no trabajabas aquí. ¿Cómo que no? Preguntó ella, forzando una sonrisa. Estoy de baja hoy, nada más. La mujer giró la pantalla de su ordenador. Tu contrato figura como extinguido, dijo automáticamente. Hace 3 años. Marta cerró los ojos. Eso es imposible. Para el sistema. No, respondió la mujer, incómoda. No apareces como empleada activa, ni como inactiva. Simplemente, no apareces. La palabra volvió a golpearla. No apareces. Salió del edificio sin despedirse. En el ascensor, se miró en el espejo metálico de la pared. Seguía siendo ella, o al menos eso creía. Fue al banco. La sucursal estaba casi vacía. Se acercó a una ventanilla y explicó la situación con torpeza, sintiéndose ridícula incluso mientras hablaba.
El empleado escuchó, tecleó, frunció el ceño. Pues su cuenta está bloqueada, dijo. ¿Ok? Por defunción del titular. Marta apoyó las manos en el mostrador. Pero yo soy la titular. El hombre la miró con una mezcla de compasión y distancia profesional. No para el sistema. Intentó sacar dinero. No pudo. Preguntó por sus ahorros. No existían. Salió a la calle con el bolso vacío y una certeza aterradora. No podía acceder a nada que la conectara con el mundo formal. Ni trabajo. Ni dinero. Ni derechos. Solo entonces comprendió la magnitud real de lo ocurrido. No se trataba de un error aislado. Era una cadena. Cada institución se apoyaba en la anterior. Cada base de datos confirmaba a la siguiente. Y todas decían lo mismo. Marta Ríos había muerto. A media tarde intentó algo desesperado. Fue a comisaría. Esperó su turno. Se sentó frente a un agente joven, nervioso, que no parecía acostumbrado a situaciones extrañas. «Quiero denunciar que estoy viva», dijo. El agente parpadeó. «¿Cómo dice?» Marta explicó todo desde el principio. El ayuntamiento, el banco, el trabajo. El agente tecleó su nombre. Se hizo un silencio incómodo. «Señora», empezó. «Aquí figura como fallecida». «Lo sé», exclamó. «Ese es el problema». El agente miró a un compañero, luego a ella. «No puedo aceptar una denuncia de alguien que no existe legalmente», dijo, bajando la voz. «No tengo forma de registrarla». «¿Entonces qué hago?», preguntó Marta, sintiendo que la voz se le quebraba. «¿Desaparezco?». El agente no respondió. Esa noche, Marta volvió a su piso. Abrió la puerta con su llave de siempre. El lugar olía a ella, a su jabón, a su vida. Pero algo había cambiado. Se dio cuenta de que, en términos prácticos, estaba ocupando una vivienda sin contrato válido, pagando un alquiler desde una cuenta bloqueada, viviendo en un espacio que, tarde o temprano, también le sería negado. Se sentó en el suelo del salón y rompió a llorar. No era pánico, era incredulidad. Había pasado de ser una ciudadana cualquiera a convertirse en una anomalía sin hacer nada distinto, sin cruzar ninguna línea, sin cometer ningún delito. Solo había ido a renovar un documento. Mientras la noche avanzaba, una idea se fue instalando en su mente con una claridad brutal. No bastaba con demostrar que estaba viva. Tenía que reconstruirse desde cero en un mundo que ya había decidido olvidarla. Y ese era un problema mucho más grande de lo que había imaginado. Capítulo 3. El accidente que no recuerda. Marta pasó varios días sin salir de casa. No porque tuviera miedo de la calle, sino porque cada vez que pensaba en cruzar la puerta, le asaltaba la misma pregunta absurda y devastadora. ¿A dónde puede ir alguien que no existe? Dormía a ratos. Comía poco. Pasaba horas sentada en el sofá, repasando mentalmente los últimos años de su vida, como si buscara un punto exacto donde todo se hubiera torcido. 3 años atrás, 17 de octubre. El sistema afirmaba que ese día había muerto en un accidente de tráfico. Así que Marta hizo lo único que podía hacer: intentar recordar. Cerraba los ojos y reconstruía aquella fecha con precisión obsesiva. Sabía que era martes. Lo recordaba porque había llegado tarde al trabajo, porque había discutido con su entonces marido por una tontería, porque había llovido por la mañana. Nada más. Ningún viaje, ninguna carretera secundaria, ningún coche ardiendo. La ausencia de recuerdos era tan clara que resultaba violenta. Decidió investigar por su cuenta. Encendió el portátil. El acceso a Internet seguía funcionando. Al menos, su proveedor aún no había cruzado datos. Buscó su nombre completo entre comillas.
Luego añadió palabras clave: accidente, fallecida, carretera. Nada. Ni una noticia. Ni una esquela. Ni un registro público accesible. Era como si su muerte hubiera ocurrido en un espacio cerrado, administrativo, sin testigos. Consiguió algo después de horas de búsqueda: un número de expediente judicial asociado a su nombre. No tenía detalles, solo una referencia. Al día siguiente, salió temprano hacia el juzgado. El edificio imponía respeto. Marta cruzó el detector de metales con una sensación extraña. Estaba entrando en un lugar donde técnicamente no debería poder estar. Pidió información. La enviaron de una ventanilla a otra. Mostró su cara. Explicó su situación con frases cada vez más cortas, más cansadas. Finalmente, una funcionaria mayor la hizo pasar a un despacho pequeño. Estos casos no son habituales, dijo la mujer mientras revisaba el expediente. Pero existen. ¿Qué dice ahí?, preguntó Marta, conteniendo la respiración. La funcionaria leyó en silencio. Accidente de tráfico, dijo: vehículo incendiado. Víctima irreconocible. Identificación por pertenencias. Marta sintió un mareo leve. ¿Qué pertenencias? La mujer dudó. Un bolso. Documentación parcial. Un anillo. Marta miró instintivamente su mano izquierda. No llevaba anillo desde el divorcio. Pero 3 años atrás... Ese anillo lo perdí antes... murmuró. Mucho antes. La funcionaria la observó con atención. ¿Estás segura? Completamente. El expediente indicaba que el cuerpo había sido declarado como suyo sin autopsia completa. El estado del cadáver, según el informe, hacía innecesarias pruebas más profundas. ¿Quién firmó esto?, preguntó Marta. La funcionaria pasó la página. Un médico forense. Aquí está el nombre. El nombre estaba parcialmente borrado. No tachado. Desgastado, como si alguien hubiera pasado demasiadas veces el dedo por encima. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Marta. La mujer negó con la cabeza. Está retirado. O eso figura aquí. Marta salió del juzgado con una copia del expediente en la mano. Las hojas temblaban ligeramente. El accidente había ocurrido en una carretera que nunca había transitado. Un tramo secundario, poco vigilado, sin cámaras cercanas. Demasiadas casualidades. Esa noche, revisó fotografías antiguas, correos, mensajes, calendarios. Nada cuadraba con la versión oficial. Pero encontró algo inquietante. Durante las semanas posteriores a la fecha de su muerte, había movimientos que ella no recordaba haber autorizado. Un cambio de beneficiario en un seguro. Una cancelación de cita médica. Un cierre de reclamación bancaria. Acciones pequeñas, precisas. Alguien había actuado en su nombre después de que el sistema la diera por muerta. Marta comprendió entonces que el accidente no era el origen del problema. Era la consecuencia. La muerte administrativa no había sido un error casual. Había sido la solución a algo. Y alguien había necesitado que ella desapareciera sin ruido. Sin investigación. Sin preguntas. Se sentó en la cama con el expediente abierto sobre las piernas. Por primera vez desde que todo comenzó, el miedo dejó paso a otra cosa. Determinación. Si había un accidente que no recordaba, alguien sí lo recordaba por ella. Y encontrar a esa persona era la única forma de volver a existir o de confirmar que su vida había sido reemplazada por completo. Capítulo 4. El marido viudo. Marta tardó 2 días en decidirse. No porque no supiera qué tenía que hacer, sino porque sabía exactamente lo que significaba hacerlo. Buscar a su exmarido era abrir una puerta que llevaba cerrada años, no por rencor, sino por supervivencia.
El divorcio había sido limpio en lo legal, pero devastador en lo personal. Habían aprendido a existir por separado, como dos países que firman la paz y luego evitan cualquier contacto. Pero ahora él figuraba en el expediente. Cónyuge superviviente. Aquella expresión le produjo una náusea inmediata. Marcelo Ríos. Viudo. Desde hacía 3 años. Encontró su dirección con facilidad. No había cambiado de ciudad. Vivía en un barrio tranquilo. Uno de esos lugares donde todo parece estable, incluso las mentiras. Marta llegó por la tarde. El edificio era moderno, bien cuidado. Demasiado para alguien que, según recordaba, siempre se quejaba de no llegar a fin de mes. Subió despacio. Cada escalón le pesaba más que el anterior. Cuando llamó al timbre, hubo unos segundos de silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió. Marcelo la miró como si estuviera viendo un error en la realidad. No gritó. No retrocedió. Simplemente se quedó inmóvil. Hola, dijo Marta. Él parpadeó varias veces. Tragó saliva. Esto, murmuró. Esto no puede estar pasando. Estoy bien, respondió ella. Parece que eso es lo raro. Marcelo miró el pasillo, como si temiera que alguien más estuviera presenciando la escena. Luego abrió más la puerta. Pasa, dijo, por favor. El piso estaba ordenado. Demasiado. No había rastro de improvisación. Todo parecía decidido de antemano. Marta se sentó en el sofá. Marcelo se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. Me dijeron que estabas muerta, dijo él finalmente. Lo sé, respondió Marta. Tú firmaste los papeles. Marcelo se pasó la mano por el rostro. Me llamaron del hospital, dijo. Dijeron que habían encontrado tu documentación, que el cuerpo estaba irreconocible, que no había duda. ¿Y tú no dudaste? Marcelo no respondió de inmediato. Yo estaba mal, dijo. Habíamos terminado. No hablábamos. Pensé que la vida seguía siendo cruel, incluso después. Marta lo observó con atención. No veía culpa clara. Veía algo más peligroso. Aceptación. ¿Cobraste el seguro?, dijo ella. Marcelo asintió. Era lo que correspondía. ¿Cuánto? Él evitó su mirada. Suficiente para empezar de nuevo. Marta se levantó. Caminó lentamente por el salón. Fotografías enmarcadas. Marcelo con otra mujer. Sonriendo. Una vida reconstruida con rapidez quirúrgica. ¿Sabes lo que más me cuesta entender?, dijo Marta. No es que me dieran por muerta. Es que nadie quiso comprobarlo. Marcelo se sentó, agotado. Yo tampoco quise. Admitió. Me dijeron que no hacía falta. Que el cuerpo, que era mejor así. ¿Quién te lo dijo? Marcelo dudó. Un abogado. Lo puso todo muy fácil. El nombre no estaba en el expediente. Solo un despacho intermediario. ¿Te preguntaron algo sobre mí?, insistió Marta. ¿Sobre mi trabajo, mis hábitos? Marcelo negó con la cabeza. Solo confirmaron datos básicos. Firmé. Ya está. Marta sintió una punzada de rabia. No era odio. Era decepción. ¿Nunca te pareció raro que nadie pidiera pruebas?, preguntó. Quise creer que no, respondió él, porque creerlo significaba poder seguir. Marta entendió entonces algo doloroso. Marcelo no había provocado su muerte administrativa, pero la había aprovechado sin hacer preguntas. El sistema no había actuado solo.
Había contado con personas dispuestas a no mirar demasiado. «Hay algo más», dijo Marcelo de pronto. Después de que todo se cerrara, alguien me llamó. Marta se giró. «¿Quién?» «No lo sé. Nunca se presentó. Solo dijo que hiciera mi vida, que no removiera nada». «¿Y tú obedeciste?» Marcelo bajó la cabeza. «Sí». El silencio llenó la habitación. Marta tomó su bolso. «No voy a denunciarte», dijo. «Aún». Marcelo levantó la vista, sorprendido. «Pero quiero que recuerdes algo», continuó ella. «Si estoy aquí es porque alguien decidió que mi vida valía menos que la comodidad de otros». Se dirigió a la puerta. «Y tú fuiste parte de eso». Cuando salió al rellano, Marta sintió algo que no había sentido desde el inicio de todo aquello. Claridad. No estaba luchando contra un error. Estaba luchando contra una decisión colectiva. Y el primer rostro de esa decisión acababa de quedarse atrás, sentado en un piso demasiado limpio para alguien que había enterrado a su esposa sin verla. Capítulo 5. La mujer del hospital. Marta no fue directamente al hospital. Pasó primero por su antiguo barrio. Caminó por calles que conocía de memoria, observando fachadas que no habían cambiado mientras ella, sin darse cuenta, había dejado de existir. Todo seguía igual. Esa era la parte más cruel. El mundo no había notado su ausencia. El hospital estaba en la otra punta de la ciudad. Un edificio grande, gris, con esa arquitectura funcional que no invita a quedarse más tiempo del necesario. Marta entró con el pulso acelerado, consciente de que cada paso la acercaba a una verdad que podía no gustarle. No preguntó por archivos. No preguntó por médicos. Preguntó por enfermeras antiguas. En recepción, una mujer joven la miró con desconfianza cuando explicó que buscaba a alguien que hubiera trabajado allí hacía 3 años. Muchas se jubilaron, dijo. Algunas siguen viniendo a visitar. Le dieron un nombre casi por casualidad: Rosa Benítez. La encontró sentada en la cafetería del hospital, sola, removiendo un café que ya debía de estar frío. Tenía el pelo completamente blanco y las manos marcadas por años de trabajo. Había algo en su postura que transmitía cansancio, pero también atención. Marta se acercó despacio. «Perdone, ¿usted trabajó aquí como enfermera?» Rosa levantó la vista. 38 años, respondió. «¿Qué necesitas?» Marta tragó saliva. «Creo que usted me vio morir». Rosa no se rió. No se sorprendió. Solo ladeó la cabeza, observándola con detenimiento. «Siéntate», dijo. Marta obedeció. «Hace 3 años», continuó Marta, «un accidente. Me dieron por muerta aquí». Rosa la miró a los ojos durante un largo instante. Demasiado largo para ser casual. «No», dijo finalmente. «A ti no te trajeron muerta». Las palabras cayeron con una precisión quirúrgica. Marta sintió que algo dentro de ella se tensaba hasta doler. «¿Cómo lo sabe?», preguntó. «Porque lo recuerdo», respondió Rosa. «Y porque esas cosas no se olvidan». Rosa apoyó ambas manos en la mesa. «Te trajeron inconsciente, pero viva. Respirabas mal, pero respirabas. Tenías golpes, quemaduras leves. Nada incompatible con la vida». Marta cerró los ojos. «Entonces, ¿qué pasó?». Rosa miró alrededor antes de responder. Como si aún temiera ser escuchada. «Alguien decidió que no siguiera siendo paciente», dijo. «Y eso no lo decide una enfermera». Marta sintió un escalofrío. «¿Quién?». «Un médico», respondió Rosa. «No era de urgencias. Llegó después». Rosa bajó la voz. «Traía papeles. No preguntó. Solo ordenó». Marta recordó el expediente. El nombre borrado. El médico retirado.
Dijo algo. Insistió. Dijo que el cuerpo no era recuperable, respondió Rosa, y no era cierto. Marta apretó los dedos contra la taza. ¿Por qué no hizo nada? Rosa suspiró. Porque ese día aprendí algo, dijo. Hay decisiones que llegan selladas. Y quien se interpone desaparece con ellas. Marta la miró con incredulidad. ¿Desaparece cómo? Traslados forzosos. Expedientes disciplinarios. Accidentes administrativos, enumeró Rosa, silencios. Marta entendió entonces que no estaba frente a una villana ni a una cómplice entusiasta. Estaba frente a alguien que había sobrevivido quedándose quieta. ¿Firmó alguien mi defunción?, preguntó. Sí, respondió Rosa, y fue rápido, demasiado rápido. Rosa sacó un papel doblado del bolso. Nunca lo entregué, dijo. Me dije que no servía de nada. Pero no pude tirarlo. Se lo pasó. Era una hoja sin membrete oficial. Un registro interno de urgencias. Hora de entrada. Estado del paciente. Viva. Marta sintió que las manos le temblaban. Esto lo cambia todo, susurró. Rosa negó lentamente. No lo suficiente, dijo, porque el sistema no se equivoca cuando decide borrar. Solo necesita tiempo para que nadie lo cuestione. Marta levantó la vista. ¿Por qué me ayuda ahora? Rosa la sostuvo la mirada. Porque llevo 3 años viendo tu cara, dijo. Cada vez que alguien habla de errores inevitables, el silencio entre ellas era denso. Hay algo más, añadió Rosa. Después de que cerraran tu expediente, nos dieron instrucciones nuevas. Marta contuvo la respiración. ¿Qué instrucciones? No preguntar, dijo Rosa. Nunca más. Marta salió del hospital con el papel bien guardado. Como si llevara algo frágil y explosivo al mismo tiempo. Por primera vez desde que todo comenzó, tenía una prueba. No una sospecha. No una intuición. Una verdad escrita. Pero también entendió algo que le heló la sangre. Si alguien había sido capaz de declararla muerta estando viva, también era capaz de hacerlo de nuevo. Y esta vez, sin dejar testigos. Capítulo 6. Vivir sin nombre. Marta entendió que ya no podía volver a su vida anterior el día que el casero llamó a su puerta. No fue una amenaza. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Tenemos un problema con los pagos, dijo, incómodo, mirando el pasillo más que a ella. El banco rechazó la transferencia. Marta intentó explicarlo. Usó palabras cuidadosas, frases incompletas. No mencionó la muerte administrativa. Todavía sonaba absurda incluso para ella. Necesito unos días, solo unos días. El hombre asintió, pero su mirada ya estaba lejos. No puedo esperar mucho, respondió. Ya sabe cómo funcionan estas cosas. Sí. Marta lo sabía. Funcionaban igual que todo lo demás. Sin margen para anomalías. Esa misma noche empezó a preparar una mochila. No sabía a dónde ir, solo sabía que quedarse significaba dejar rastro. Cada recibo impagado, cada registro automático, era una señal. Vendió algunas cosas en efectivo. Ropa, un viejo reloj, nada que dejara huella. Abandonó el piso al amanecer. No se despidió. Caminó hasta una pensión barata en un barrio que no frecuentaba. Pagó por adelantado. No dio su nombre real. La recepcionista no preguntó. 2 noches, dijo Marta. Las que quiera, respondió la mujer. La habitación era pequeña. Olor a humedad. Una ventana que daba a un patio interior sin cielo visible. Marta se sentó en la cama y respiró hondo. Por primera vez, no tenía dirección fija. Ni contrato.
ni cuenta bancaria, nada que la sostuviera. Los primeros días fueron los más difíciles. Descubrió que la vida moderna está construida sobre pequeñas confirmaciones constantes. Un nombre en una pantalla, un número asociado a una persona, un código que dice sí, estás autorizado a estar aquí. Sin eso, todo se volvía frágil. No podía comprar billetes. No podía alquilar nada a largo plazo. No podía acudir a un médico. Empezó a evitar lugares con cámaras. No por paranoia, sino por intuición. Si alguien había conseguido borrarla una vez, podía hacerlo de nuevo, esta vez de forma definitiva. Pagaba siempre en efectivo. Comía poco. Dormía ligero. El mundo nocturno se volvió su refugio. A ciertas horas, la ciudad se vaciaba. Los controles se relajaban. Las preguntas desaparecían. En un bar de madrugada conoció a otras personas como ella. No idénticas, pero similares. Un hombre sin papeles que llevaba 10 años trabajando con un nombre prestado. Una mujer que había perdido su identidad tras una quiebra mal gestionada. Un joven que oficialmente nunca había nacido. No hablaban mucho. No hacía falta. Compartían la misma cualidad. No existían donde importaba. El truco, le dijo el hombre una noche, es no llamar la atención. El sistema solo persigue lo que destaca. Marta escuchaba. Aprendía. Aprendió a moverse sin dejar rastros. A observar antes de hablar. A aceptar trabajos temporales pagados en mano. Limpiezas. Cargas nocturnas. Turnos que nadie quería. Cada día que pasaba, la antigua Marta se desdibujaba un poco más. La que tenía citas médicas. La que pagaba impuestos. La que planeaba vacaciones. Esa persona había muerto. La nueva Marta sobrevivía. Pero incluso en esa invisibilidad forzada, había reglas. Un día, al regresar a la pensión, encontró su puerta abierta. Nada faltaba. Pero alguien había estado allí. El miedo no fue inmediato. Fue lento, preciso. Revisó la habitación con cuidado. El bolso. Los papeles. Todo estaba donde lo había dejado. Excepto una cosa. El papel del hospital. El registro interno que demostraba que había llegado viva. No estaba. Marta se sentó en la cama, con el corazón golpeándole el pecho. No habían entrado a robar. Habían entrado a corregir. Entendió entonces que vivir sin nombre no la protegía del todo. Alguien seguía su rastro. No con prisa, pero con constancia. Y ese alguien sabía exactamente qué buscar. Esa noche, Marta no durmió. Se quedó sentada, con la luz apagada, escuchando cada ruido del edificio, cada paso, cada puerta que se cerraba. Por primera vez desde que comenzó todo, tuvo una certeza clara y aterradora. No bastaba con sobrevivir fuera del sistema. Tenía que enfrentarlo. Porque mientras ella aprendía a no existir, alguien se aseguraba de que no pudiera volver a hacerlo nunca más. Capítulo 7. El expediente sellado. Marta supo que había cruzado una frontera invisible el mismo día que desapareció la prueba. No fue rabia lo que sintió primero. Fue confirmación. Hasta entonces, una parte de ella había querido creer que todo podía resolverse con paciencia, con trámites, con la acumulación correcta de documentos. El robo del papel del hospital destruyó esa ilusión. Nadie roba una prueba si no teme lo que demuestra. Alguien sabía que Marta seguía moviéndose. Y alguien estaba vigilando lo que encontraba. Decidió dejar la pensión esa misma mañana. No avisó. No explicó. Pagó una noche más en efectivo y se fue antes de que amaneciera del todo. Cambió de barrio. Cambió de rutina. Cambió incluso su forma de caminar.
como si el cuerpo pudiera aprender a ser otro. Pero había algo que no podía abandonar: el número de expediente judicial. Ese código era su única puerta de entrada al corazón del problema. El expediente sellado. Para acceder a un archivo sellado no bastan excusas. Se necesita una grieta humana, un error, o alguien dispuesto a mirar hacia otro lado. Marta recordó al funcionario del ayuntamiento, no al que la atendió, sino al hombre del despacho gris que había pasado frente a la ventanilla y había evitado mirarla a los ojos. El que parecía saber demasiado. Tardó 2 días en encontrarlo. Lo siguió a la salida del edificio administrativo. Caminó a distancia, sin prisa, observando. Esperó a que se encendiera un cigarrillo. «Necesito 5 minutos», dijo, apareciendo a su lado. El hombre se sobresaltó, pero no gritó. «No puedo ayudarla», respondió de inmediato. «Todavía no le he pedido nada», dijo Marta. Él la miró. Sus ojos se movieron rápido, evaluando riesgos. «Ese expediente está cerrado», dijo. «Sellado por orden superior». «¿Superior a quién?», preguntó Marta. El hombre dudó. «A todos». Se sentaron en un banco cercano. El funcionario fumaba con manos temblorosas. «No fue un error», dijo finalmente, «y no fue solo su caso». Marta contuvo la respiración. «¿Cuántos más?», preguntó. «No lo sé», respondió. «No aparecen en listas normales, solo cuando alguien tropieza con ellos, como usted». «¿Por qué sellar un expediente así?». El hombre rió sin humor. «Porque reconocerlo obligaría a revisar cientos. Y eso nadie quiere hacerlo». Marta sintió un escalofrío. «¿Quién dio la orden?». «No hay un nombre», respondió. «Hay un procedimiento, una cadena de aprobaciones. Todo parece legal si no haces demasiadas preguntas». El funcionario apagó el cigarrillo con fuerza. «El expediente dice que su identidad fue rectificada por causa mayor», añadió. «Eso significa que alguien demostró que usted debía desaparecer del registro activo». «¿Demostró cómo?». «Con documentos», respondió. «Seguros. Deudas. Riesgos. Motivos suficientes para que su existencia resultara inconveniente». Marta entendió entonces algo aterrador. Su muerte no había sido un crimen. Había sido una solución administrativa. «¿Puedo ver el expediente?», preguntó. El hombre negó con la cabeza. «No directamente». «¿Indirectamente?». Él la miró con resignación. «Hay una copia parcial», admitió, «en un archivo muerto, sin indexar». «¿Dónde?». El hombre respiró hondo. «En un sótano judicial. Nadie revisa eso desde hace años». Esa misma noche, Marta entró en el edificio por una puerta lateral. El funcionario le había dado una tarjeta temporal que no figuraba en ningún sistema central. Una llave vieja, olvidada por el tiempo. El sótano olía a polvo y humedad. Archivadores metálicos. Luz amarillenta. Tardó horas en encontrar la caja correcta. Dentro había decenas de expedientes similares. Nombres. Fechas. Anotaciones escuetas. Personas que habían dejado de existir sin ruido. Marta sintió que le faltaba el aire. Su expediente estaba allí. No completo, pero suficiente. Había informes financieros, evaluaciones de riesgo. Y algo que le heló la sangre. Una anotación manuscrita al margen. Rectificación necesaria. Caso prioritario. No había firma, pero había una fecha. 2 semanas antes del supuesto accidente. Marta cerró la carpeta con manos temblorosas. Eso significaba que su muerte había sido decidida antes de que ocurriera. No fue consecuencia. Fue plan. Al salir del edificio, el cielo empezaba a aclarar. Marta caminó sin mirar atrás.
Ya no se preguntaba si podía recuperar su identidad. La pregunta ahora era otra. ¿Quién gana cuando alguien deja de existir? ¿Y cuántas veces se había repetido ese mismo silencio? Capítulo 8. La red. Marta tardó varios días en procesar lo que había visto en el sótano. No por falta de comprensión, sino por exceso de significado. Cada nombre dentro de aquellas carpetas representaba una vida interrumpida sin violencia visible, sin titulares, sin funerales reales. Personas que no habían sido asesinadas en el sentido clásico, sino desactivadas. Apagadas por decisión administrativa. Lo más inquietante no era el número. Era la regularidad. Fechas espaciadas. Procedimientos idénticos. Lenguaje repetido hasta el cansancio. Rectificación. Causa mayor. Prioritario. No era improvisación. Era método. Marta entendió que ya no bastaba con salvarse a sí misma. Si quería volver a existir, tendría que demostrar que aquello no era un error aislado, sino una práctica. Y para eso necesitaba a otros como ella. Volvió a los lugares donde nadie pregunta demasiado. Bares nocturnos, asociaciones invisibles, comedores improvisados, sitios donde la gente aprende a no dejar rastro. Escuchó más de lo que habló. Un hombre contó que un día su pensión desapareció sin explicación. Una mujer dijo que su nombre ya no figuraba en el padrón municipal. Otro explicó que llevaba años usando una identidad prestada porque la suya había quedado en revisión. Historias sueltas, fragmentadas, hasta que Marta empezó a unirlas. Descubrió patrones que solo alguien desde fuera del sistema podía ver. Cambios bruscos de estatus. Accidentes confusos. Documentos perdidos justo antes de una regularización. Empezó a hacer preguntas precisas. Te pidieron firmar algo. Hubo un seguro de por medio. Alguien te dijo que no removieras el pasado. Algunos callaban. Otros asentían sin darse cuenta. Una noche, un hombre mayor se le acercó después de escucharla hablar. No estás loca, le dijo. Pero si sigues preguntando así te van a encontrar. Se llamaba Julián. No usaba apellido. Había sido gestor administrativo durante 20 años antes de desaparecer de los registros. Hay una red, dijo, sin rodeos. No como imaginas. No es una organización secreta con reuniones oscuras. Es peor. ¿Qué es entonces? Preguntó Marta. Es rutina, respondió. Gente haciendo su trabajo sin preguntarse por qué. Julián le explicó que había visto expedientes como el suyo. Casos prioritarios que llegaban ya decididos. Nadie ordenaba directamente la desaparición de alguien. Simplemente se empujaban procesos hasta que el resultado era inevitable. El sistema no mata, dijo. Solo deja de sostener. Marta le mostró lo que había encontrado. Los nombres. Las fechas. Julián no se sorprendió. Son más, aseguró, muchos más. Los que viste son solo los que dejaron rastro. ¿Por qué yo? Preguntó Marta. Julián la miró con atención. Porque eras perfecta, dijo Hans. Sin hijos. Sin padres dependientes. Con un seguro activo. Con deudas manejables. Tu desaparición no generaba ruido. Las palabras la golpearon con una frialdad brutal. Me evaluaron, murmuró. A todos nos evalúan, respondió Julián. Solo que a algunos les toca el lado oscuro de la estadística. Julián le habló de intermediarios. Abogados que agilizaban trámites. Médicos que firmaban sin preguntar. Funcionarios que sellaban carpetas sin leerlas. Nadie veía el cuadro completo. Eso era lo que lo hacía posible. Si quieres denunciar esto, dijo Julián,
Tienes que entender algo, no puedes hacerlo desde dentro. Entonces, ¿desde dónde?, preguntó Marta. Desde fuera del sistema, respondió exponiéndolo, rompiendo la narrativa de que son errores aislados. Marta pensó en el papel robado, en cómo habían entrado en su habitación solo para eliminar una prueba. Ya me están buscando, dijo. Julián asintió. Siempre lo hacen cuando alguien empieza a conectar puntos. Durante las semanas siguientes, Marta empezó a documentarlo todo. Nombres falsos, historias reales, fechas aproximadas. No guardaba nada en un solo lugar. Memorizaba, repartía, vivía con la sensación constante de estar siendo observada, pero también con algo nuevo, propósito. Ya no huía solo para sobrevivir. Huía para ganar tiempo. Una noche, al volver a la pensión donde se alojaba entonces, notó algo distinto. La recepcionista evitó mirarla. El libro de registros estaba abierto por una página anterior. ¿Pasó algo?, preguntó Marta. Nada, respondió la mujer demasiado rápido. Solo... mejor no se quede mucho tiempo. Marta subió a la habitación y empezó a recoger sus cosas sin encender la luz. En el espejo del baño encontró una marca que no había dejado ella. Un pequeño punto negro, casi invisible, hecho con rotulador. Una señal. Alguien había estado allí otra vez. Y esta vez no habían venido a borrar pruebas. Habían venido a advertir. Marta salió por la escalera de emergencia, con el corazón acelerado. Mientras caminaba por la calle vacía, entendió algo esencial. La red ya sabía que ella sabía. Capítulo 9. El verdadero cadáver. La idea apareció en la mente de Marta como un susurro incómodo. Si ella no murió en aquel accidente, ¿quién lo hizo? Durante semanas se había centrado en la maquinaria administrativa, en los expedientes sellados, en la red invisible que convertía personas en estadísticas corregidas. Pero había algo que había evitado pensar. Hubo un cuerpo quemado, irreconocible, enterrado bajo su nombre. Esa persona existió, y nadie la estaba buscando. Marta no pudo ignorarlo más. Con ayuda de Julián, consiguió un dato que no figuraba en los archivos digitales: el cementerio donde supuestamente descansaban sus restos. Un cementerio municipal pequeño, en las afueras de la ciudad. Un lugar donde los entierros pasan sin testigos y las lápidas se parecen demasiado entre sí. Fue al amanecer. No quería público. No quería preguntas. El aire estaba frío y húmedo. Las filas de nichos se extendían como cajones ordenados con disciplina militar. Marta caminó despacio, leyendo nombres. Y allí estaba. Marta Ríos, fecha de nacimiento correcta. Fecha de muerte, 17 de octubre. Sintió un vértigo extraño al ver su propio nombre grabado en piedra. No era simbólico, era literal. Alguien había pagado por ese espacio. Alguien había firmado. Apoyó la mano sobre la lápida. No sintió nada místico. Sintió rabia. ¿Quién eres?, susurró. Porque debajo de esa placa no estaba ella. Estaba otra persona. Conseguir la exhumación era imposible sin identidad legal. Pero Marta ya no pensaba en caminos oficiales. Pensaba en grietas. Julián conocía a alguien. Un antiguo empleado del cementerio que aún conservaba llaves y, sobre todo, resentimiento. El hombre aceptó ayudarla una noche sin luna. No fue por dinero. Fue por curiosidad. Siempre me pareció raro ese caso, dijo mientras abría el acceso lateral. Cerraron el ataúd sin velatorio, sin familia presente. Rápido, demasiado rápido, llegaron al nicho. El antiguo empleado trabajó en silencio.
El sonido del metal contra el cemento resonaba como un latido amplificado. Cuando por fin lograron abrir el ataúd, el olor fue lo primero. Luego el silencio. Marta no miró de inmediato. Tardó varios segundos en reunir el valor. Dentro había restos óseos, fragmentos carbonizados. Pero no era eso lo que la hizo retroceder un paso. Fue un detalle mínimo. Una placa metálica incrustada en el fémur. «Eso es una prótesis», murmuró el hombre. Marta negó lentamente. «Yo no tengo ninguna». El hombre la miró con gravedad. «Entonces esa no eres tú». Marta sintió que el mundo se inclinaba. No solo habían usado pertenencias para identificar el cuerpo. Habían ignorado un rasgo físico evidente. Una prótesis deja registro médico. Número de serie. Historial quirúrgico. Alguien no había querido comprobarlo. O lo había comprobado y había decidido ignorarlo. El antiguo empleado cerró el ataúd con manos más lentas que antes. «No quiero saber más», dijo. «Esto no es normal». Marta salió del cementerio con una certeza nueva y aterradora. La red no solo manipulaba papeles. Había un cadáver real enterrado bajo su nombre. Un cuerpo que también había sido borrado. Esa persona tenía familia. Historia. Una vida que nadie estaba reclamando porque oficialmente ya estaba identificada. Como Marta. Mientras caminaba por la carretera oscura, entendió el alcance real del mecanismo. No se trataba solo de desaparecer gente. Se trataba de reemplazar identidades cuando era necesario. Un cuerpo sin nombre podía convertirse en cualquiera, y cualquiera podía convertirse en un error administrativo. La pregunta cambió de forma. Ya no era solo. ¿Quién decidió matarme en los registros? Ahora era... ¿quién necesitaba que ese cuerpo fuera yo? Esa noche, Marta no sintió miedo. Sintió algo más peligroso. ¿Comprensión? Porque si había un cadáver con prótesis enterrado bajo su nombre, entonces existía un expediente médico real en alguna parte. Y seguir ese rastro significaba entrar en un territorio donde los errores ya no eran burocráticos. Eran físicos. Irreversibles. Alguien murió ese día. Y alguien se aseguró de que la identidad correcta no importara. Capítulo 10. El número de serie. La imagen de la prótesis. No abandonó la mente de Marta en toda la noche. No era el hueso carbonizado. No era el ataúd. Era ese pequeño fragmento metálico brillante en medio de lo irreconocible. Un detalle imposible de improvisar. Las prótesis llevan número de serie. Fabricante. Fecha de implantación. Hospital. Son trazables. Y si algo era trazable, significaba que alguien había dejado una huella que no podía borrarse con una simple firma. A la mañana siguiente, Marta buscó a Julián. «Necesito acceder a registros médicos», dijo sin rodeos. Él la miró con cautela. «Eso es más complicado que un expediente civil». «Lo sé», respondió. «Pero una prótesis no desaparece en el aire. Hay una empresa detrás. Hay un quirófano. Hay un paciente real». Julián reflexionó unos segundos. Si conseguimos el fabricante, podemos empezar por ahí», dijo. «Pero para eso necesitamos el número». Marta cerró los ojos un instante. Había memorizado la inscripción grabada en el metal mientras el antiguo empleado iluminaba el ataúd con una linterna temblorosa. No sabía por qué lo hizo. Tal vez intuición. Tal vez supervivencia. Repitió la secuencia en voz baja. Julián la anotó en un papel que después quemó parcialmente, guardando solo lo imprescindible. 2 días después, lograron identificar al fabricante, una empresa internacional que distribuía material ortopédico a hospitales públicos y privados. El siguiente paso era más delicado. Necesitaban saber a quién pertenecía esa prótesis. No podían pedirlo oficialmente. Marta no existía. Julián ya no tenía acceso, así que recurrieron a alguien más. Clara.
una técnica informática que había trabajado años en sistemas hospitalarios, antes de abandonar el sector tras una auditoría interna que nunca se explicó públicamente. Clara no sonreía. Escuchaba. Si el número es real, está en algún servidor, dijo mientras tecleaba en un portátil sin conexión directa. Pero si alguien ha manipulado registros, puede que haya sido reasignado. ¿Reasignado?, preguntó Marta. Identidades cruzadas, respondió Clara, no es común, pero tampoco imposible. Pasaron horas en silencio. Solo el sonido de las teclas y la respiración contenida. Finalmente, Clara levantó la vista. Lo encontré. Marta sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién era? Clara dudó. Un hombre, dijo. 49 años. Intervenido quirúrgicamente 6 años antes del accidente. Marta esperó el nombre. Clara no lo dijo de inmediato. Figura como desaparecido, añadió. El silencio se volvió denso. ¿Desaparecido cuándo?, preguntó Marta. 3 semanas antes del supuesto accidente en el que tú moriste. Las piezas empezaban a encajar con una precisión insoportable. Un hombre con prótesis desaparece. Semanas después aparece un cadáver irreconocible. Ese cadáver es identificado como Marta. El expediente queda sellado antes del accidente. No era improvisación. Era sustitución. ¿Tiene familia?, preguntó Marta. Clara volvió a la pantalla. Sí. Una hija. Marta sintió un golpe seco en el estómago. ¿Denunció la desaparición? Sí. Pero el caso quedó archivado por falta de pruebas. Claro, porque el cuerpo había sido oficialmente identificado como otra persona. Marta comprendió entonces la dimensión del mecanismo. No solo la habían borrado a ella. ¿Habían borrado a ese hombre también? 2 vidas resueltas con un solo documento. Esto no es solo dinero del seguro, murmuró Julián, es limpieza. Marta pensó en la anotación del expediente. Rectificación necesaria. Alguien necesitaba que ella dejara de existir. Y alguien necesitaba que ese hombre también dejara de hacerlo. La pregunta ya no era quién firmó. La pregunta era qué tenían en común. Clara cerró el portátil. Si seguís tirando de esto, os van a detectar, advirtió. Estos sistemas registran accesos anómalos. Marta asintió. Demasiado tarde para retroceder. Esa noche, mientras caminaba sola por una calle casi vacía, tuvo la sensación clara de que el margen se estaba reduciendo. Ya no era solo una anomalía administrativa. Ahora tenía un nombre real. Una hija. Una desaparición anterior al accidente. Y eso convertía el caso en algo que podía explotar. Al doblar la esquina, notó un coche estacionado con el motor en marcha. No miró directamente. Aprendió a no hacerlo. Siguió caminando. Paso firme, sin acelerar. El coche avanzó despacio detrás de ella. Confirmación. Marta no corrió. Giró en la siguiente calle iluminada, donde había gente. El coche siguió recto. No necesitaban atraparla. Solo necesitaban que supiera que podían hacerlo. Esa noche comprendió que había dejado de investigar en secreto. Ahora estaba interrumpiendo algo. Y cuando se interrumpe un sistema que funciona en silencio, la respuesta no suele ser administrativa. Suele ser definitiva. Capítulo 11. La hija del desaparecido. Marta no quería involucrar a nadie más. Durante semanas se había movido con cuidado, aceptando riesgos personales, cambiando de lugar, durmiendo poco. Pero buscar a la hija de aquel hombre significaba cruzar una línea distinta. Significaba romper el silencio de alguien que llevaba años intentando sobrevivir a una ausencia. El nombre del hombre era Andrés Valdivia, 49 años. Técnico industrial.
operado de cadera 6 años antes de desaparecer. La prótesis coincidía exactamente con el número grabado en el hueso enterrado bajo la lápida de Marta. No había dudas. El cuerpo que ocuparía su tumba pertenecía a Andrés, y alguien había decidido que eso era suficiente. Clara consiguió una dirección antigua asociada a la denuncia de desaparición. No garantizaba que la hija siguiera viviendo allí, pero era un punto de partida. Marta fue sola. El edificio era modesto, de los que acumulan capas de pintura y años sin reformas. Subió por la escalera estrecha sintiendo un peso diferente al de otras veces. No era miedo a ser seguida. Era miedo a decir la verdad. Llamó. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer joven, no más de 27 años, la observó con cautela. Tenía ojeras marcadas y una expresión endurecida por la experiencia. ¿Sí? Marta eligió cada palabra con cuidado. Busco a Laura Valdivia. Soy yo. El silencio se alargó unos segundos. No vengo a vender nada, dijo Marta. Vengo por su padre. La reacción fue inmediata. No sorpresa. No curiosidad. Defensa. Ya hablé con la policía hace años, respondió Laura. No tengo nada más que decir. Intentó cerrar la puerta, pero Marta habló antes. Creo que sé dónde está enterrado. Eso detuvo el movimiento. Laura la miró con algo que mezclaba rabia y esperanza. Mi padre no está muerto, dijo con firmeza. Marta sostuvo su mirada. Oficialmente tampoco lo estaba cuando desapareció. La puerta se abrió un poco más. Laura dudó, luego la dejó pasar. El piso era pequeño. Había fotos enmarcadas sobre una repisa. Andrés aparecía en varias, sonriente, con uniforme de trabajo, abrazando a su hija cuando era niña. Marta sintió un nudo en el estómago. No quiero hacerle daño, dijo. Pero necesito que escuche esto. Le contó lo esencial. El accidente, el cuerpo irreconocible, la prótesis, el número de serie. Laura no habló durante varios minutos. Solo escuchó, inmóvil. Cuando Marta terminó, la joven se levantó y fue hacia una caja guardada en un armario. La abrió. Dentro había recortes de prensa antiguos, copias de la denuncia, fotografías ampliadas. La policía dijo que probablemente se había ido por su cuenta, murmuró Laura. Que los hombres hacen eso. Marta sintió una punzada de indignación. ¿Tenía motivos para desaparecer? Laura negó con la cabeza. Trabajaba demasiado. Eso sí, últimamente parecía preocupado por algo, pero nunca quiso contarme. Marta se tensó. ¿Preocupado cómo? Laura buscó en la caja y sacó un cuaderno pequeño. Lo encontré después de que desapareciera, dijo. No lo entendí entonces. Marta tomó el cuaderno con cuidado. Había anotaciones técnicas. Números. Referencias a contratos. Y una frase repetida varias veces en distintos días. No es un error. Marta levantó la vista. ¿En qué trabajaba exactamente? Supervisaba instalaciones industriales para el ayuntamiento, respondió Laura, inspecciones de seguridad. Marta sintió que algo encajaba con violencia. El ayuntamiento. El mismo lugar donde su identidad había sido rectificada. ¿Tenía acceso a informes sensibles? Preguntó. Laura asintió lentamente. Siempre decía que había cosas que no cuadraban en ciertos contratos, que las cifras no coincidían con las instalaciones reales. Marta comprendió entonces que el caso no era solo desapariciones limpias. Era encubrimiento. Si Andrés había descubierto irregularidades graves y Marta, sin saberlo, encajaba en el perfil perfecto para desaparecer sin ruido, el sistema había resuelto dos problemas de una sola vez. Un testigo incómodo, una identidad conveniente. Laura respiraba con dificultad.
Está diciendo que mi padre está muerto. Marta sostuvo su mirada. Estoy diciendo que alguien lo enterró bajo mi nombre. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Laura no lloró de inmediato. Se sentó despacio, como si las piernas no la sostuvieran. Necesito pruebas, dijo finalmente. No puedo vivir otra vez una esperanza falsa. Marta asintió. Las conseguiremos. En ese momento, el teléfono de Laura vibró sobre la mesa. Ambas miraron la pantalla. Número oculto. Laura dudó. El teléfono dejó de sonar. Un segundo después, llegó un mensaje. Sin remitente. Solo una frase. Capítulo 12. La auditoría interna. La primera regla cuando alguien te advierte que te detengas es sencilla. Si te detienes, ganan. Marta y Laura lo entendieron sin necesidad de decirlo en voz alta. El mensaje en el teléfono no era una amenaza directa. No había violencia explícita. No había nombres. Pero el momento era demasiado preciso para ser casual. Alguien sabía que se habían encontrado. Y eso significaba que la vigilancia no era improvisada. Era constante. Mi padre hablaba de una auditoría, dijo Laura esa misma noche, repasando el cuaderno de Andrés sobre la mesa. Algo interno. Decía que, si esto sale a la luz, cae más de uno. Marta sintió una presión fría en el pecho. ¿Cuándo lo escribió? Laura revisó las fechas. Un mes antes de desaparecer. Marta recordó la anotación en su propio expediente. Rectificación necesaria. Caso prioritario. 2 semanas antes del accidente. El tiempo encajaba. Demasiado bien. Clara volvió a ayudarlas, esta vez con más cautela. Usó redes privadas, sistemas intermedios, rutas que no dejaban un único punto de acceso. Encontraron referencias a una auditoría municipal sobre contratos de infraestructura pública, obras sobrefacturadas, inspecciones certificadas sin revisión física, empresas vinculadas a funcionarios. El nombre de Andrés aparecía en un informe preliminar como supervisor técnico. Después desaparecía, como si alguien hubiera borrado su firma del documento final. «Esto no es solo corrupción», murmuró Laura. «Es encubrimiento sistemático». Marta pensó en los expedientes del sótano, en los nombres repetidos, en las fechas espaciadas. Si cada persona desaparecida había estado relacionada de alguna forma con irregularidades similares, entonces no era un patrón administrativo aislado. Era limpieza selectiva. ¿Cuántos casos coinciden con auditorías?, preguntó Marta. Clara cruzó datos durante horas. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Más de los que deberían. No todos, pero suficientes. Personas con acceso a información técnica. Testigos indirectos. Intermediarios incómodos. Y perfiles como el de Marta. Ciudadanos sin vínculos fuertes, fáciles de reubicar en una muerte conveniente. El sistema no elimina a quien denuncia directamente, dijo Clara. Elimina piezas periféricas. Reestructura identidades. Cierra cabos. Como si reordenara un archivo, murmuró Marta. Exactamente. Laura se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Mi padre no era activista, dijo, no iba a la prensa. Solo hacía su trabajo. Y eso fue suficiente, respondió Marta. Decidieron ir más lejos. Clara logró acceder a una copia parcial de la auditoría original. No la versión oficial publicada, sino un borrador intermedio. En ese documento, el nombre de Andrés figuraba como responsable de validar instalaciones que, según fotografías anexas, no coincidían con los planos aprobados.
Empresas fantasma. Material inexistente. Obras pagadas 2 veces. Millones. Si esto se hubiera hecho público, susurró Laura. Alguien habría tenido que responder, completó Marta. Y alguien decidió evitarlo. Lo que empezó como una desaparición individual, ahora revelaba algo mayor. Una estructura que protegía intereses económicos usando herramientas administrativas. No necesitaban violencia visible. Solo necesitaban que ciertas personas dejaran de existir oficialmente. Laura respiraba rápido. Entonces, ¿tú fuiste una sustitución? Dijo, mirando a Marta. Necesitaban un cuerpo. Necesitaban cerrar un expediente. Y tu perfil encajaba. Marta asintió lentamente. Y necesitaban que nadie investigara. El teléfono de Clara vibró en ese momento. No era un número oculto. Era algo peor. Un correo interno automatizado. Acceso irregular detectado. Su actividad ha sido registrada. Clara cerró el portátil de inmediato. Se acabó el margen, dijo. El silencio se volvió más pesado que nunca. Marta entendió que la fase silenciosa había terminado. Hasta ahora habían sido una anomalía discreta. Ahora eran un problema identificado. ¿Qué hacemos?, preguntó Laura. Marta pensó en todo lo aprendido en las últimas semanas. El sistema funcionaba porque nadie veía el cuadro completo. Porque cada pieza parecía aislada. Si lograban unirlo todo y hacerlo público de golpe, el mecanismo perdería su ventaja principal. El silencio fragmentado. Necesitamos prensa, dijo finalmente. Clara negó con la cabeza. Si vamos sin pruebas sólidas, nos desmantelan en horas. Necesitamos algo irrefutable. Algo físico. Marta pensó en el cuerpo, en la prótesis, en la lápida con su nombre. Tenemos un cadáver mal identificado, dijo. Laura levantó la vista. Y una auditoría manipulada. Clara añadió. Y registros de acceso alterados. Por primera vez, no hablaban de sobrevivir. Hablaban de exponer. Pero sabían lo que eso implicaba. Si hacían público el caso y fallaban, no habría segunda oportunidad. No serían rectificadas. Serían eliminadas del todo. Marta miró a Laura. Si seguimos, no hay vuelta atrás. Laura sostuvo su mirada sin dudar. Mi padre ya no tiene vuelta atrás. El aire en la habitación parecía más denso. Afuera, una sirena sonó a lo lejos. Ninguna sabía si era coincidencia, pero todas entendieron lo mismo. La auditoría interna no solo había descubierto corrupción, había activado un mecanismo de protección. Y ahora ese mecanismo sabía exactamente dónde mirar. Capítulo 13. Niema la filtración. El problema de decir la verdad no es encontrarla. Es lograr que alguien la publique. Marta lo entendió cuando el primer periodista colgó el teléfono antes de que terminara de explicar. Sin pruebas oficiales no puedo mover esto, dijo el segundo. Es demasiado grande, admitió el tercero. Necesito algo verificable, no testimonios. No les faltaba razón. Tenían piezas sólidas. El cuerpo mal identificado, la prótesis rastreada, la auditoría alterada, los accesos detectados. Pero todo estaba fragmentado. Ningún medio se arriesgaría a publicar una acusación estructural contra una administración sin respaldo incontestable. Necesitamos un punto de impacto, dijo Clara. Algo que no puedan ignorar. Laura miraba la lápida fotografiada en el móvil. La exhumación, susurró. Marta negó. Sin orden judicial es ilegal. Y si lo hacemos público sin autorización, nos desacreditan. El silencio se instaló entre las tres. Hasta que Julián habló. Hay otra opción. Dijo, no denunciar el sistema entero. Denunciar el error concreto. Marta lo miró.
¡Mi muerte! Exacto, respondió Julián. Si demostramos que oficialmente estás viva, obligamos a revisar el expediente. Y al revisarlo, se abre todo lo demás. Era una estrategia distinta. No atacar la estructura, forzarla a revisarse a sí misma. Pero para eso necesitaban algo irrefutable. La prótesis, dijo Clara. Si conseguían que un perito independiente certificara que el número de serie correspondía a Andrés Valdivia y no a Marta, la identificación del cadáver quedaría invalidada. Y con ella, la defunción. Conozco a alguien, dijo Laura. Un médico forense que trabajó con mi padre en una investigación hace años. No está vinculado al ayuntamiento. Era un riesgo. Pero todos los caminos lo eran. El encuentro se organizó con discreción, sin correos, sin llamadas directas. El forense, el doctor Salcedo, escuchó la historia sin interrumpir. No mostró incredulidad. Tampoco entusiasmo. Si lo que dicen es cierto, dijo finalmente, no estamos ante un error administrativo. Estamos ante una manipulación deliberada de identidad post-mortem. ¿Puede demostrarlo?, preguntó Marta. Salcedo reflexionó unos segundos. Sí tengo acceso al número de serie y al historial quirúrgico, sí, pero necesitaré examinar el cuerpo. Laura apretó los dedos contra la mesa. Eso significa exhumación. Significa orden judicial, corrigió Salcedo. El problema era evidente. Para obtener una orden judicial necesitaban presentar pruebas. Pero para obtener pruebas necesitaban exhumar. Un círculo diseñado para proteger la versión oficial. Entonces, no pediremos la exhumación por corrupción, dijo Marta. La pediremos por error de identificación. Salcedo la observó con atención. Eso implica que usted se presente como viva ante el juzgado. Marta sostuvo su mirada. Lo estoy. Hubo un silencio breve, pero cargado. Será mediático, advirtió el forense. Eso es precisamente lo que necesitamos, respondió Clara. Porque si el caso se hacía público, la red perdería su ventaja más poderosa, la invisibilidad. Durante los días siguientes, prepararon cada detalle con precisión quirúrgica. Documentaron inconsistencias en el expediente. Recopilaron copias de la auditoría preliminar. Redactaron una solicitud formal de revisión por posible error en la identificación del cadáver. Marta firmó la solicitud con un nombre que oficialmente estaba muerto. Cuando entregó el documento en el juzgado, el funcionario que la atendió palideció. «Esto no puede ser», murmuró. «Eso dijeron la última vez», respondió Marta con calma. La noticia no tardó en filtrarse. Primero como rumor, luego como titular digital. Mujer declarada muerta reaparece y solicita exhumación. El impacto fue inmediato. Programas de radio comenzaron a llamarla. Medios nacionales pidieron declaraciones. La administración emitió un comunicado breve. Se investigará el caso. Demasiado rápido. Demasiado contenido. Marta sabía que el sistema estaba reaccionando. Esa noche, mientras revisaban las noticias, en un portátil desconectado de redes personales, el teléfono de Laura volvió a vibrar. Número oculto. No respondieron. Llegó un mensaje de voz. No había amenaza directa. Solo una frase tranquila. Algunas verdades hacen más daño que el silencio. Marta apagó el teléfono. Ya no pueden hacerlo desaparecer, dijo. Clara la miró. Pueden intentarlo. La audiencia preliminar se fijó para la semana siguiente. Era poco tiempo. Demasiado poco para que la red reorganizara todo sin dejar huellas. Marta sabía que habían forzado un movimiento. Y cuando se obliga a una estructura a moverse rápido, suele cometer errores. Pero también sabía algo más.
Si la exhumación demostraba oficialmente que el cuerpo no era suyo, el sistema quedaría expuesto, no solo por su caso, sino por todos los nombres en aquellas carpetas del sótano. La filtración ya no era un susurro, era un ruido creciente, y cuanto más crecía, más peligrosa se volvía, porque ahora la red no solo tenía que vigilar a Marta, tenía que controlar la narrativa pública. Y esa es una batalla que no siempre se gana en silencio. Capítulo 14. La audiencia. La mañana de la audiencia, Marta se vistió con la misma ropa sobria que había usado en su antigua vida para reuniones importantes. No por imagen, por memoria. Necesitaba recordar quién había sido antes de convertirse en una anomalía administrativa. El juzgado estaba rodeado de periodistas. No era un escándalo nacional todavía, pero sí lo bastante extraño como para generar titulares. Mujer declarada muerta exige exhumación. La historia tenía todos los elementos incómodos que atraen atención. Marta caminó entre cámaras sin acelerar el paso. No respondió preguntas. No miró directamente a ningún objetivo. Laura estaba a su lado. Clara observaba desde una distancia prudente. Dentro, el ambiente era distinto, más frío, más controlado. La administración había enviado representación legal. No era un funcionario cualquiera. Era un abogado especializado en responsabilidad institucional. Eso decía mucho. La jueza entró sin gestos innecesarios. Revisó el expediente en silencio durante varios minutos. Cada hoja que pasaba era un pequeño recordatorio de que el sistema había escrito su historia sin ella. Señora Marta Ríos, dijo finalmente, según los registros oficiales, usted falleció hace 3 años. Marta sostuvo la mirada. Aquí estoy. Un murmullo leve recorrió la sala. El abogado de la administración intervino con tono calculado. Señoría, podría tratarse de un caso de suplantación o error de identidad en la persona presente. Marta sintió la rabia ascender, pero la contuvo. Salcedo, el forense, pidió la palabra. He revisado la documentación médica aportada, dijo. La prótesis encontrada en el cadáver atribuido a la señora Ríos posee un número de serie registrado a nombre de Andrés Valdivia. La sala quedó en silencio. El abogado intentó mantener la compostura. Eso no prueba que el cuerpo no fuera el de la señora Ríos. Salcedo respondió sin elevar la voz. Prueba que el cuerpo tenía una prótesis que la señora Ríos no posee y que pertenece a otra persona desaparecida semanas antes del accidente. La jueza entrelazó las manos. Está solicitando exhumación formal. Sí, señoría, respondió Salcedo, para confirmar científicamente la identidad real del cadáver. El abogado intentó redirigir el foco. Señoría, abrir esta línea implicaría cuestionar procesos administrativos cerrados hace años. La jueza lo interrumpió. Precisamente por eso estamos aquí. Marta sintió algo que no había sentido en meses. Equilibrio. Por primera vez no estaba huyendo. Estaba obligando al sistema a responder. Laura apretó su mano discretamente. La jueza revisó las pruebas aportadas. Inconsistencias en la identificación inicial. Ausencia de pruebas genéticas. Cierre acelerado del expediente. Es inusual, admitió finalmente. Demasiado inusual. El abogado de la administración pidió un receso. La jueza lo concedió. Durante esos 15 minutos, la tensión fue casi física. Nadie hablaba demasiado. Los periodistas esperaban afuera, especulando. Clara revisó su teléfono sin conectarlo a redes. Están intentando controlar el relato, susurró. Marta sabía que, independientemente del resultado, ya no podían borrar su caso en silencio. La audiencia se reanudó. La jueza tomó la palabra con tono firme. Este tribunal autoriza la exhumación inmediata del cuerpo atribuido a Marta Ríos.
con supervisión forense independiente. El sonido fue mínimo, pero el impacto fue sísmico. El abogado de la administración mantuvo la expresión neutral, pero su mandíbula se tensó. No habían podido evitarlo. La revisión sería oficial. Y con ella, la posibilidad de que todo lo demás se abriera. Al salir del juzgado, las cámaras la rodearon. Esta vez, Marta habló. No busco venganza, dijo con claridad, busco verdad. Si estoy viva, alguien más no está donde debería estar. La frase se replicó en redes en cuestión de horas. La historia dejó de ser curiosa. Se volvió incómoda. Esa noche, en un lugar distinto al habitual, Marta sintió algo nuevo. No alivio. Expectativa. Porque la exhumación no solo podía devolverle su identidad. Podía demostrar que la red había manipulado algo imposible de esconder. Un cuerpo. Pero también sabía algo más. Cuando un sistema se ve acorralado, reacciona. Y aún no había mostrado toda su capacidad de defensa. El teléfono vibró. Mensaje desconocido. No era amenaza. Era información. Una sola línea. El informe original nunca llegó al archivo. Marta sintió un escalofrío. Eso significaba que la manipulación había comenzado mucho antes de la firma final. La audiencia había sido solo el primer golpe visible. La verdadera batalla empezaba ahora. Porque si la exhumación confirmaba lo que ya sabían, la red tendría que decidir entre admitir el error o cometer uno mucho mayor. Capítulo 15. El nombre correcto. La exhumación se realizó al amanecer. Sin prensa. Sin declaraciones. Solo presencia judicial, el doctor Salcedo, 2 técnicos forenses y Marta. Laura insistió en estar allí. El nicho fue abierto con una precisión casi quirúrgica. No había solemnidad. Solo procedimiento. El ataúd volvió a ver la luz 3 años después de haber sido sellado con un nombre equivocado. Marta no apartó la mirada esta vez. No porque fuera más fácil, sino porque ya no podía permitirse no mirar. El cuerpo fue trasladado al Instituto Forense bajo custodia oficial. Las muestras se tomaron siguiendo cada protocolo que había sido ignorado en su caso inicial. Comparación dental, análisis genético, verificación de implantes. Esta vez no había prisa. Y eso lo cambiaba todo. Los resultados tardaron 5 días. 5 días en los que la presión mediática creció de forma imparable. Programas nacionales debatían el caso. Expertos hablaban de fallos administrativos. Columnistas usaban palabras como negligencia y responsabilidad. Nadie aún pronunciaba corrupción. Pero la grieta ya era visible. El día que llegaron los resultados, Marta fue citada nuevamente al juzgado. No hubo audiencia pública. Solo lectura de informe. La jueza habló con tono firme y contenido. El análisis genético confirma que el cuerpo exhumado no corresponde a Marta Ríos. Un silencio denso llenó la sala. Laura cerró los ojos. Marta no. El número de serie de la prótesis coincide con el historial médico de Andrés Valdivia, continuó la jueza. Por tanto, se declara oficialmente la nulidad de la defunción de Marta Ríos y se ordena la rectificación inmediata de su identidad en todos los registros civiles y administrativos. Rectificación. La misma palabra que la había borrado. Ahora la devolvía. Pero la jueza no terminó ahí. Asimismo, añadió, se abre investigación formal sobre el procedimiento de identificación inicial y las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas. Esa frase fue el verdadero impacto, porque significaba que ya no era un error. Era un caso. Al salir, Marta respiró hondo. Legalmente viva, pero la historia no terminaba ahí. Esa misma tarde, la noticia explotó en medios nacionales. Confirmado, cuerpo mal identificado durante 3 años.
Investigación abierta por posibles irregularidades en expediente sellado. Los nombres empezaron a salir. Primero técnicos intermedios, luego responsables de archivo, después cargos superiores vinculados a la auditoría municipal. Los contratos investigados por Andrés Valdivia reaparecieron en titulares. La auditoría interna, archivada en silencio, volvió a circular, y con ella algo más peligroso para la red que cualquier acusación: documentación. Cuando el sistema se defiende, suele proteger a sus niveles más altos. Pero esta vez había un cadáver, una prótesis, una identidad mal atribuida, y una mujer que había caminado por la ciudad como fantasma durante meses. Era demasiado concreto, demasiado verificable. La hija de Andrés pudo, finalmente, reclamar el cuerpo de su padre. El entierro fue pequeño, digno, real. Marta asistió a distancia. No habló. No era su lugar. Pero sabía que sin ese error imposible de ocultar, nada habría salido a la luz. Semanas después, recibió oficialmente su nuevo documento de identidad. El funcionario que se lo entregó evitó cualquier comentario innecesario. Rectificación completada, dijo simplemente. Marta sostuvo la tarjeta entre los dedos. Un trozo de plástico. Eso era todo lo que la separaba de existir o no. Al salir del edificio, no sintió euforia. Sintió algo más sobrio. Conciencia. Sabía que la red no había sido completamente desmantelada. Las estructuras grandes no se derrumban de un solo golpe. Se reconfiguran. Algunos responsables dimitieron. Otros enfrentaron cargos. Varios alegaron desconocimiento. El sistema se adaptó, pero esta vez dejó registro. Y eso lo cambiaba todo. Una noche, semanas después, Marta volvió al cementerio. La lápida con su nombre ya no estaba. En su lugar, una placa nueva llevaba el nombre correcto: Andrés Valdivia. Marta apoyó la mano sobre la piedra. Lo siento, susurró. No por haber sobrevivido, sino por haber sido parte involuntaria del mecanismo que lo borró. El viento movía las hojas secas alrededor. Por primera vez en meses, no sintió que la estuvieran observando. Estaba allí con su nombre, con su identidad, con su historia. Pero había cambiado, porque entendía algo que antes ignoraba.